Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube de Full Samples Animation Studio. El día de hoy vamos a estar viendo cómo funciona Cinema 4D. Vamos a hacer los pasos muy básicos, el 101 de dónde encontrar cada cosa. Primero principal, Cinema 4D se trabaja con distintas ventanas, dependiendo obviamente la ventana en la que estemos, en el layout en el que estemos, vamos a tener distintas ventanas posicionadas en nuestro programa. De cualquier forma, todas las opciones siempre van a estar aquí arriba, ¿bien? Absolutamente todas las opciones, así que si eventualmente estamos, por ejemplo, en Visualize y queremos tener estas mismas opciones, también las vamos a poder encontrar todas aquí arriba. Por ahora vamos a mantenernos en el estándar y obviamente cada vez que ustedes quieran trabajar con la misma información de ventanas que nosotros, pueden hacer clic en el botón de estándar que les va a restablecer la ventana. Una vez dicho esto, la forma de trabajar dentro de Cinema es muy fácil, o por lo menos para poder moverse, que es la siguiente. Apretando Alt y haciendo clic izquierdo pueden rotar alrededor de la escena. Vamos a poner un cubito para que se note aún mejor. Vamos a rotar con Alt y clic izquierdo. Con Alt y clic derecho podemos hacer zoom y con Alt y la ruedita apretada del mouse vamos a poder hacer arriba, abajo, izquierda, derecha. Repetimos entonces, Alt clic izquierdo, Alt clic derecho y Alt mouse, ruedita del mouse, así. ¿Qué pasa si estoy en una notebook, por ejemplo? Tenemos estos tres botones de aquí arriba que justamente nos permiten, el primero, si mantengo, arriba, abajo, izquierda, derecha, el segundo es el zoom y el tercero es la rotación. El cuarto es una vista de 4 vistas, ¿ok? Tenemos la vista de perspectiva, tenemos la vista de top, que sería la vista desde arriba, tenemos la vista de la derecha, right, y tenemos la vista frontal. Esto nos va a permitir justamente modelar en distintas vistas para cuando necesitamos este tipo de desarrollos. Vamos a volver acá, bien, para poder volver a la vista, como habíamos dicho, de perspectiva. Vamos a crear una geometría. Fíjense que acá tenemos estos botoncitos celestes. Cinema 4D es un programa que tiene mucha etiqueta hecha por colores, ¿bien? Por ejemplo, tenemos muchos efectos en verde, efectos que afectan a la geometría de manera directa con violeta, tenemos efectores con manera de color rosa, tenemos curvas que para poder crearlas son naranjas, pero que después pueden ser celestes si ya están dentro de geometrías. Y dentro de lo que es Mesh tenemos todo esto. Probablemente si es la primera vez que utilizan Cinema, van a encontrarse con que quieren crear un cubo. Este cubo, una vez que lo creamos, podemos hacerle un clic directamente o podemos seleccionar mucho tiempo. Fíjense que tenemos un triangulito gris. Podemos seleccionar mucho tiempo y nos vamos a ver todas estas opciones. Fíjense que ni bien tenemos este objeto en la escena y lo seleccionamos, vamos a ver que también se selecciona en el lado derecho. Esta ventanita de Objects básicamente es la biblioteca. Y abajo, una vez seleccionado también, vamos a tener las propiedades, los atributos de cada objeto. Estos atributos van a tener los básicos, si está prendido o no. Que fíjense que es lo mismo que tocar este tilde. Acá tenemos si es visible en el editor o en el render. Básicamente si se ve en esta pantalla o si se ve en la pantalla final, la que vamos a sacar la imagen final. Nosotros podemos desactivarlo desde acá, off, o podemos desactivarlo en estas dos pelotitas, que si lo ponemos en verde, fíjense, está en on. Si lo ponemos en rojo, está en off. La pelotita de arriba es el editor, la pelotita de abajo es el render. Después tenemos las coordenadas, por ejemplo, la posición en el eje X, la rotación en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Fíjense que tienen distintos nombres, HPV, porque rotan alrededor de un eje. Pero también pueden ponerle XYZ
para que sea rotación en X, Y y Z. ¿Bien? Y también tenemos la escala en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Todo esto, por supuesto, lo pueden volver a normalizar poniendo todo la posición en 0, 0, 0, la rotación en 0, 0, 0 y las escalas en 1, 1, 1. ¿Bien? Además tenemos cada uno de los objetos de la geometría tiene sus variables de modo objeto. Por ejemplo, puedo tener el size, que es una redimensión interna del objeto, en X, Y y Z. Puedo tener la cantidad de segmentos, que esto recién lo vamos a ver cuando tengamos un modo de edición, o sea, cuando veamos las caras, los vértices y las líneas, que obviamente lo puedo levantar a todo lo que yo quisiera. Y también tengo esta opción que para mí es la mejor, que es la del fileteado. Nosotros a veces necesitamos generar una geometría que tenga los bordes suavizados, ¿bien? Y podemos generar una geometría con los bordes suavizados sin necesidad de crear una subdivisión. Más adelante, si no saben qué es una subdivisión, lo vamos a estar creando. Así que despreocúpense. Si les va gustando el video hasta ahora, por favor suscríbanse al canal, dejen un like, dejen un comentario, todo lo que ustedes crean necesario, porque recién estamos arrancando con el canal y no nos vamos a detener. Dicho esto, vamos a crear un nuevo cubo para poder ver cómo se convierte en un modo de edición, cómo se puede modificar cada uno de los polígonos que tiene acá, ya sean el polígono como cara, los puntos o las líneas. Vamos a ver los tres movimientos básicos que tenemos que utilizar siempre. Primero principal tenemos la posición, que es este botoncito de acá. La posición tenemos en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, o tenemos ejes combinados, como por ejemplo este que es Y y Z, este que es Y y X, y este que es Z y X. Bien. Bajo ningún punto de vista van a agarrar el objeto desde todos lados y lo van a mover. ¿Por qué? Porque básicamente así no se hacen las cosas, señores. Básicamente, al hacer eso, bien, estamos modificando los valores de todos los ejes. No tenemos casi control. Ahora, si queremos mover esto para la derecha y además para arriba o para abajo, podemos hacerlo y nos aseguramos que el eje X, por ejemplo, se mantenga siempre en 0. Bien. De esa manera tenemos, aunque sea un poquitito más de control, cuando modificamos más de un eje. Dicho esto, vamos a pasar a la rotación, que de vuelta también la rotación tenemos en el eje Y, en el eje Z y en el eje X. De vuelta, bajo ningún punto de término, van a agarrar y van a hacer todas estas rotaciones. ¿Por qué? Porque de vuelta están haciéndolo en todos los ejes. Vamos a volver esto en 0, 0, 0 y vamos a ver qué pasa si lo empiezo a rotar en todos los ejes. Voy a estar con el objeto súper recontra re loco. Loquísimo, loquísimo. Bien, y después tenemos la escala. La escala, fíjense que de vuelta tiene esta opción. Pero nos vamos a dar cuenta que mientras que está en modo objeto no podemos escalarlo por un eje solamente. Así que vamos a tener que pasar al modo de edición. Y esto está bueno para poder entenderlo ya. El modo de edición es este botoncito que tenemos acá, Make Editable. Y nos va a convertir a nuestro objeto en un objeto editable donde nosotros podamos seleccionar los vértices, las líneas y las caras. Bien. Dicho esto, si volvemos a este botoncito que dice modo modelo, no volvemos al modo anterior. Bien, no volvemos al modo objeto desde donde salimos anteriormente, pero podemos seleccionar el objeto completo. Ahora sí, la escala nos va a tomar cada lado por su cuenta. ¿Qué pasa si eventualmente la escala yo quisiera que se haga, más allá de que está en modo editable, que quisiera que se haga en todos los ejes al mismo tiempo? Voy a tener que arrastrar desde afuera del objeto hacia adentro y hacia afuera. Hago clic, mantengo y así. Puedo hacerlo desde fuera del objeto también. Clic y mantengo. Bien. Esto para que sea proporcional. Ahora, si estamos en modo ejes, en modo vértices, perdón, podemos hacer esto.
podemos modificar cada una de las posiciones de los vértices, podemos modificar también obviamente la posición de las líneas en este otro modo, y las caras exactamente lo mismo, podemos rotar, escalar, por supuesto, y seguir trabajando. Esta es la forma general de trabajo con todos estos elementos. Ahora lo que vamos a hacer es una copa. Seguramente ya lo vieron en nuestro Instagram. Si no nos conocen en Instagram, lo pueden ver. Está en el Instagram. Estamos como fullsamples. Ahora vamos a hacer una copa modelada. Muy sencilla para poder ver, aunque sea 3 opciones de modelado. Muy fáciles. Y básicamente esta copa la vamos a ver de esta manera. Primero principal, voy a generar la base, voy a hacerlo editable, voy a ir a la cara y voy a agarrar un primer efecto que nosotros todavía no vimos, que es clic derecho, extrude. El extrudado lo que hace es extender una pieza en el espacio. Por ejemplo, si yo quisiera extender esto, voy a tener que seleccionar desde la cara, ¿ok? Y lo extiendo. Si yo quisiera extender, por ejemplo, un eje, al extenderlo voy a tener una cara. Volviendo al objeto. Vamos a seleccionar una cara y vamos a empezar a extrudarla. Extrudamos, escalamos hacia el centro. Volvemos a volver al extrude. Extrudamos, escalamos hacia el centro. Extrudamos, de vuelta. Volvemos a escalar hacia el centro. Extrudamos de vuelta y así sucesivamente hasta que llegamos a la copa que nosotros queremos. Supongamos que eventualmente esto lo queremos tirar más para arriba. Podemos volver a extrudar o podemos llevarlo con la posición, porque al fin y al cabo es la cara esa. ¿Bien? Extrudamos de vuelta, escalamos hacia afuera y lo bajamos un poquitito en posición. Extrudamos. En este caso voy a hacer una copa de champán. Extrudamos de vuelta. Quizás no tanto. Ahí vamos. Perfecto, una cosa así. Exacto. Voy a escalarla un poquitito. Y acá vamos a encontrarnos con una nueva herramienta, que es un extrude, pero dentro de la misma cara. O sea, un inset. Básicamente, al hacer este inset, lo que estamos haciendo, o lo que estamos creando, mejor dicho, es un extrude para adentro. ¿Tá? Sería casi lo mismo que extrudar 0% y escalarlo en el mismo momento hacia adentro. ¿Tá? Ahora sí podemos volver a extrudar, pero esta vez vamos a extrudar hacia abajo. Esto para poder crear, obviamente, un hueco. Vamos a venir hasta acá, lo vamos a achicar. Y vamos, yo creo que lo vamos a poder dejar hasta ahí para que quede una partecita de vidrio acá. ¿Bien? Dicho esto, vamos a pasar a subdividir esto porque lamentablemente esta copa en este momento no tiene forma necesariamente de copa más que de objeto tridimensional muy sencillo armado. Vamos a generar una subdivisión. Esta subdivisión la tenemos acá. Y para que los efectos verdes funcionen, van a necesitar que el objeto esté por dentro de la subdivisión. Caso contrario, por ejemplo, son los efectos violetas, como este bend o este twist. Vamos a tirarle un bend. Los violetas necesitan estar por dentro del objeto. Bien. Por ejemplo, acá voy a traer este bend, lo voy a agrandar al efecto. Y voy a empezar a darle un poco del efecto. Bien, fíjense cómo aplica. Si yo lo saco al bend del objeto, no va a pasar nada. Si el cubo lo pongo dentro del bend, tampoco va a pasar nada. El bend, por ser violeta, va a tener que estar por dentro del objeto. Y el verde va a tener que estar por fuera del objeto, siendo el padre del objeto. Bien. Dicho esto, nosotros podríamos ya terminar la copa de esta manera, pero le vamos a agregar algunos detallitos extras. Como por ejemplo, si nosotros seguimos editando esto, podemos venir con una nueva herramienta como
el Loop Path Cut. El Loop Path Cut lo que va a hacer es generar cortes extra que nos van a dar la posibilidad de poder definir nuevos grosores, ¿ok? Entonces tenemos esto acá, le voy a dar un grosor extra acá para que empiece la copa correctamente. Y como últimos toques, acá abajo lo voy a tener que hacer porque si no la copa se va a caer. Perfecto. Y voy a agregarle un grosorcito más acá, uno acá, que a mí me gusta siempre agarrar y llevarlo un poquitito hacia abajo para generar un grosor interno. Esto lo voy a extender hacia afuera y ya estaríamos con la copa. ¿Cómo la presentamos para poder sacarle un par de fotos? Primero y principal, la podemos presentar con esto que les voy a mostrar ahora. Generamos un plano. Bien. Y este plano le vamos a poner un segmento en cada lado. Lo que vamos a crear ahora se conoce como fondo infinito. Obviamente ustedes pueden hacerlo de un millón de maneras, ¿ok? Pero esta es como la forma más fácil, la más rápida. Una vez que tenemos esto en 1:1, para que solamente sea una cara, podemos volverlo editable, seleccionar el eje de acá atrás y con control arrastramos hacia arriba. Esto que acabamos de arrastrar hacia arriba sería un extrude, bien. Y acá, este eje de acá, le podemos dar un bevel. El bevel lo que va a hacer es tratar de suavizar. Si nosotros hicimos un bevel así, lo dejamos seleccionado, podemos venir y cambiar la cantidad de subdivisiones que va a tener este bevel. A mayor cantidad de subdivisiones, menos se va a notar el cambio entre abajo y arriba. Obviamente ustedes pueden venir y hacer que esto sea mucho mayor. Bien, pueden ponerle 40 subdivisiones si quieren. Y acá se va a notar cada vez menos el fondo. Vamos a poner una cámara rápido. Estas cámaras funcionan de la siguiente manera. Hacemos clic en la cámara y nos ponemos en el modo de la cámara. Cuando esto blanco está prendido, quiere decir que estamos viendo lo mismo que la cámara. Para poder controlar el tamaño de lo que vamos a ver, por ejemplo, nosotros vamos a sacar una foto cuadrada. Vamos a venir a este botoncito que es el botón de render y vamos a ponerle 1000 por 1000 de tamaño. Fíjense cómo actualmente se actualiza en el editor. Obviamente yo lo voy a dejar así. Ustedes pueden ponerle un montón de tags extras, de etiquetas extras, pero como hoy vamos a estar haciendo una introducción a Cinema 4D, está bueno que podamos ver aunque sea un par de herramientas. En el próximo video vamos a ver cómo hacer para renderizar con Redshift dentro de Cinema 4D. Les agradecemos nuevamente por haber visto el video hasta acá. Si quieren, obviamente pueden suscribirse, pueden dejar un me gusta, pueden dejar un comentario. Síganos en redes sociales, dentro de Instagram como @fullsamples